Ok, bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí esta mañana. Vamos a empezar, pues hoy tenemos la última lección del curso La Iglesia Cristiana. Hoy continuamos con la lección 8, la última lección. Y sí, en esta lección vamos a hablar de los últimos días de Pablo en la historia de Hechos 28. Am, y sí, entonces en estos últimos días es cuando Pablo siguió compartiendo las buenas nuevas en todas circunstancias. Y la iglesia cristiana de hoy o de hoy en día se enfrenta con los mismos obstáculos que hemos visto en Hechos: persecución, oposición, gente fría, corazones duros, pero no desanimamos. En la historia de Pablo podemos ver el poder del Evangelio y también la fidelidad de Dios. Dios no abandonó a Pablo y nunca va a abandonar a nosotros, sus hijos. Nosotros en Academia Cristo los animamos a pelear la buena batalla. Sigan fieles al Señor, terminan la carrera, manténganse en la fe en Cristo Jesús. Les espera la corona de justicia en aquel día. Entonces, con esta introducción vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. Amén. Amén. Ok, excelente. Entonces, para la lección de hoy, vamos a empezar con el estudio de las 4C, usando el método de las 4C, estudiando Hechos 28. Y después vamos a enfocarnos en la última pregunta del proyecto final, la última pregunta de la parte A del proyecto final, estrategias de Pablo. Vamos a considerar las estrategias de Pablo y elegir las que le hayan llamado la atención. Y después de estos dos objetivos voy a explicar los detalles del proyecto final. Entonces, en la última parte también hablaremos del proyecto final. Pero bueno, entonces, para captar, para captar la atención, introducir la historia de hoy, voy a explicar un poco del tercer viaje misionero de Pablo, y su viaje a Roma. Entonces, estas son las ciudades: Antioquía, Éfeso, Macedonia, Grecia, Troas. Entonces, aquí en, en la pantalla ahora pueden ver la mapa que tenemos. Y sí, después de que Pablo había regresado de su segundo viaje, él partió de Antioquía una vez más, al parecer por última vez, para comenzar su tercer viaje. De nuevo, él mostraba preocupación por discipular a los nuevos cristianos al volver a visitar las congregaciones establecidas en los viajes anteriores. Entonces empezó en Antioquía de Siria, a la derecha en este mapa, al este. Y Pablo pasó 2 años en Éfeso en este viaje predicando. Muchos quemaron sus libros de magia y la gente ahí se molestó porque la prédica del evangelio afectaba sus negocios de vender artículos religiosos de la diosa Diana. Después fue a Macedonia, Tesalónica, Filipos y luego a Grecia, tal vez Corinto
y Atenas, y de regreso pasó por Macedonia otra vez. Pueden ver este cambio en la parte izquierda de la mapa. Ahora está de regreso en Troas. Pablo estaba dando un largo discurso, su última noche ahí, y un joven se cayó de la ventana en el tercer piso y Pablo lo resucitó. En camino a Jerusalén, Pablo se despidió a los líderes efesios con lágrimas y unas grandes palabras de ánimo. Esto es Hechos 20. Y Pablo regresó a Jerusalén para celebrar Pentecostés, en donde judíos de Asia, lo que es hoy en día Turquía, iniciaron una protesta que llevó al arresto de Pablo y después de pasar 2 años bajo arresto en Cesarea, él apeló al emperador romano. El libro de Hechos termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, mientras predicaba el Evangelio. Y esto es donde vamos a empezar la historia de hoy. Vamos a contar la historia Hechos 28, 16 a 31 y voy a leer estas palabras, esta historia directamente de la Biblia. Entonces, Hechos 28, empezamos con el versículo 16. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. Pablo predica en Roma. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron reunidos, les dijo, Hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprehendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo al retirarse, Pablo les dijo, Bien, habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo, Ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán.
Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar con las preguntas de considerar, empezando con los personajes en la historia. Angélica, ¿quiénes son los personajes en la historia? Está Pablo, el soldado, los líderes judíos locales, el emperador, el gobierno romano, la gente que llegó donde estaba Pablo. Se habla también de Moisés, los profetas, Isaías, el Espíritu Santo y los gentiles. Excelente, Angélica, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetos en la historia? Amparo. Dios le bendiga. Eh, las cadenas, eh, hoy se me fue. La ley de Moisés. eh, no alcanzo a leer lo que escribí. Mis ojos no me están sirviendo, perdón. No, no, bueno, entonces las cadenas, la ley de Moisés, am, hablaron de una carta que no recibieron. Am, y en la profecía también de Isaías habla de corazones duros, oídos incapaces de oír, ojos cerrados. Y Pablo está en una casa. Bueno, ok, ¿dónde ocurrió la historia? En Roma. Sí, estamos en Roma, estamos en una casa en Roma, bajo custodia. Muy bien. ¿Y cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Angélica, adelante. Alrededor del año 60 o el 62 después de Cristo, durante el reinado del emperador. Ujú. Ok, excelente. Alrededor del año 60 después de Cristo, después del tercer viaje misionero de Pablo. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el problema en la historia? Tal vez podemos pensar en más de un problema que tenemos. La persecución y el arresto de Pablo. Ok, excelente. Sí, Pablo quiere continuar su predicación en todas partes, pero sí, es bajo arresto en Roma. Esto es un problema para él. Muy bien. Angélica. También está la incredulidad y el rechazo del mensaje de salvación por parte de muchos judíos en Roma. Ujú. Sí, el problema que tenemos, Pablo está predicando, pero algunos no están creyendo lo que están escuchando. Bueno, el rechazo, muy bien. Y la solución entonces, se resuelve el problema, los dos problemas que hemos mencionado. José, adelante.
sí se resuelve porque Pablo puede seguir predicando en Roma. Ujú. Excelente, sí, sí. Pablo puede seguir predicando en Roma. Excelente. Y con los que no creyeron, pues por lo menos Pablo predicó, ¿cierto? Y compartió con ellos a la profecía de Isaías. Y está compartiendo, sí, las profecías sobre Jesús también, mostrándoles que Jesús es el Salvador, pero sí, a veces ellos no creyeron y rechazaron ah, la prédica, la palabra de Dios. Ok, ahora vamos a pasar más tiempo con las preguntas de consolidar para hablar más del pecado, del amor de Dios. En las preguntas de consolidar, pensamos más en la aplicación a nuestras vidas, y porque ahora entendemos bien los detalles de la historia. Continuamos entonces con el punto principal de la historia. Mientras estaba bajo arresto en Roma, primero en una, Pablo seguía predicando el Evangelio. El punto principal de la historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Amparo? De pronto, la necesidad de predicar el evangelio nosotros no lo hacemos como debiera de ser, como la gran comisión en que debemos de ir por todo el mundo a predicar. Entonces, y las dificultades a veces atajan, pero nos muestra la palabra de Dios que a pesar de las dificultades nosotros debemos de servirle al Señor de todo corazón, predicando su palabra. Excelente, Amparo. Sí, sí. No, no predicamos la palabra, no cumplimos la gran comisión. A veces. Otros comentarios sobre el pecado que podemos ver en la historia o en nuestras vidas. José, Sí, unos creían, otros no creían. Los que no creían por el endurecimiento de su corazón, ¿verdad? Un corazón incrédulo. Por ujú, esa razón, pues, vemos como un pecado. Y en la actualidad, algunos de nosotros igual endurecemos nuestro corazón y no queremos escuchar y no queremos creer en Jesucristo. Eso es lo que puedo aportar respecto al ujú. pecado, ¿verdad? Sí, Solamente. gracias, José. Sí. Versículo 24. Algunos eran persuadidos lo que se decía, por lo que se decía, pero otros no creían. Um, y tal vez en nuestras vidas también somos tentados a dudar las buenas nuevas sobre Jesucristo. Esto puede pasar en nuestras vidas también. David, adelante. Sí, pastor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Pastor, pastor, lo que veo, bueno, en hechos, sería la ceguera espiritual, pastor, que en algún momento todos hemos tenido. Yo personalmente lo tuve, no podía, y eso que el Espíritu Santo me enamoraba de alguna manera, me mandaba misioneros, veía, me enseñaban, no quería ver. Entonces, eso todo el momento, todos creo que lo hemos vivido. Y como decía también el hermano, el endurecimiento del corazón no te deja entrar a Jesucristo en tu corazón y ahí rechazas la verdad, ¿no? Y lo que siempre nosotros peleamos a la hora de evangelizar es
la división y la falta de unidad, como ha tenido la falta de paz y división entre creyentes y no creyentes, ¿no? Entonces siempre hay eso, pastor, y hay que ver la forma de llegar, ¿no? Entonces, yo eso veo y eso también confieso que en mi vida he pasado ese momento de no aceptar, de tener esa ceguera, de rechazar la verdad, de estar duro mi corazón. Pero llega un momento, lamentablemente, en unos, por algún problema muy, muy fuerte, aceptan a Dios, otros vienen de todo corazón arrepentidos y así. Entonces, eso sería, pastor, yo eso confesaría y esos pecados los que veo, pastor. Bueno, gracias, David. Excelente. Félix, adelante. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Sí, casi para contar un poco, ¿no? Lo mismo casi que dice el hermanito, que también en ese mismo tiempo los mismos judíos lo rechazaban, ¿no? Lo rechazaban, habían bastante diferencias. eh, Se veía también el tema de la ceguera espiritual. Ellos no podían entender, ¿no? Algunos de los judíos no podían entender, otros sí llegaron a entender el mensaje. Se veía diferentes también corrientes, posturas, había temas filosóficos, los helenistas y otras ramas de esos tiempos, ¿no? De filosofía y esa forma de pensar, ¿no? Ujú. Eso, estimado pastor. Gracias, Félix. Excelente. Muy bien. Veo en el chat también de Teresa, el pecado que veo es que los propios judíos le dieron la espalda a Pablo. Así nosotros mismos a veces no hemos apoyado a un siervo de Dios. Sí, gracias. Gracias, Teresa. A veces somos tentados a abandonar a aquellos que sufren por proclamar el Evangelio. Bueno. Continuamos con el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Angélica. Lo veo en el versículo 23. Pablo dedica tiempo y esfuerzo para enseñarles con paciencia. Esto refleja el amor de Dios que no se rinde con nosotros, porque Él es paciente. También lo veo en el versículo 30 y 31. Dios permite que Pablo siga predicando sin obstáculos, incluso en prisión. El mensaje de salvación sigue llegando a más personas porque Dios ama tanto que no deja de buscar a los perdidos. Excelente, sí. 23 les explicaba y les testificaba solemnemente el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Um, Y sí, 30 y 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Muy bien. Amparo, otros versículos donde encontramos la palabra o el amor de Dios. Sí, hermano, yo también lo veo en el verso 33 que a pesar de las dificultades, a pesar de las angustias de todo lo que tuvo que pasar, la salvación vino a aquel pueblo, lo mismo nosotros por medio de Jesucristo. La fe que este varón tenía en Dios era muy grande. No sé si podré contar chiquitico una experiencia cuando conocí del Señor. Llegué con bienes al Evangelio y a través de las pruebas, las dificultades, perdí en primer lugar los padres, perdí las amistades que eran muchas, perdí la familia toda, porque cuando me veían con la Biblia decía la familia, cuando la vean con el libro negro, corra. Y pues Dios me ha permitido a través de todos estos años ir por fincas, veredas o campos, ciudades, tenían que movilizarme predicando el Evangelio hasta hoy, a pesar de las penurias, ya me toca a pie porque todo lo perdí, pero sigo predicando este Evangelio, que a uno lo dejan solo porque usted
este ministerio no es de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tengo esa experiencia. Puedo decir como Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez por todo y en todo. Estoy acostumbrada. Gracias, Amparo. Muy bien. Gracias por la aportación. Damos la palabra a Félix. Sí, pastor, ahí también se puede ver en este capítulo, se puede ver en los versos 6, 8, 9, se puede ver la gracia y el favor de Dios, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo utilizando a Pablo, ¿no? Asimismo, también resaltar que también nosotros somos vasija de Dios por medio del Espíritu Santo también, ¿no? Y por su gracia también hemos sido sanados, se nos ha, se nos ha abierto los ojos espirituales y por misericordia, gracia y amor podemos ver, ¿no? Las bondades y el amor de Dios en nuestras vidas. Ujú. Eso, pastor. Sí, muy bien. Gracias, Félix. Ah, veo el comentario en el chat de Teresa hablando del versículo 28. Sabed pues que a los gentiles ha sido enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Sí, recordando que la palabra de Dios, la salvación es para todos y esto es el amor de Dios que tenemos esta salvación como los gentiles también, es para todo el mundo. Ok, excelente. Vamos a terminar este estudio usando el método de las 4C con la última pregunta, hablando de, pues, la aplicación todavía en nuestras vidas. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? José, José, ¿tiene un comentario? Sí, en cuanto a la pregunta, ¿qué pediré a Dios? Bueno, yo le pediría que me mantenga fiel en la palabra para seguir y que me dé la oportunidad también de seguir, de enseñar su palabra, mantenerme fiel a su palabra y estando en su palabra, pues considero de que vamos a estar no libres, pero sí podemos estar tal vez un poco protegidos de toda tentación, ¿verdad? Y evitar la incredulidad en cuanto a la existencia de Él. Solamente eso quería aportarle. Gracias, José. Félix. Sí, pastor, le podría pedir al Señor, a Dios que siempre me dé sabiduría, fortaleza espiritual, discernimiento, amor, fidelidad, ¿no? Para siempre priorizar su voluntad y predicar el Evangelio, como está escrito, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Etcétera, y amar, ¿no? Amar la palabra cada día, esforzarme en aprender cada día y sobre todo ponerlo siempre en práctica, ¿no? Eso, pastor. Excelente, Félix. Muy bien. También Teresa en el chat, en base a esta historia, pediría a Dios que me dé un poquito de la tenacidad
la perseverancia, fe, amor, que tuvo Pablo para seguir predicando su palabra, pese a las adversidades. Sí, en cualquier situación que podemos proclamar la salvación. Y en el caso de Pablo y otros de los apóstoles, hasta la muerte, ¿cierto? Permanecer fiel hasta la muerte, sirviendo a nuestro Salvador. Ok, vamos a continuar con la pregunta del proyecto final. Vamos a hablar un poco de esta pregunta ahora, hablando de las. Pues esta es la pregunta que van a tener en el proyecto final. Elija dos de las estrategias de Pablo, las que le haya llamado la atención, y luego explicar por qué elegiste estas estrategias. Entonces, voy a compartir las estrategias con ustedes y podemos hablar un poco de las estrategias después. Entonces, la estrategia misionera de Pablo. Vamos a hablar de estos 6 en esta pantalla y 4 más en la siguiente pantalla. Entonces, 10 en total. Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de un área. Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma. am, entonces, sí, ciudades principales. Hemos hablado de esto antes. La obra de Pablo en la sinagoga sirvió como puente para la comunidad. Pablo en Antioquía siempre empezaba con los líderes judíos cuando llegó a una ciudad y luego compartió con los gentiles. Pablo 3, aquí en la pantalla, Pablo fue flexible en su itinerario abierto a la guía del Señor. Am, Podemos ver esto en los viajes misioneros de Pablo. Jesús cambia, pues primero Jesús cambia a Pablo en el camino a Damasco, cambia completa de vida. ¿Cierto? Estaba pensando en perseguir la iglesia y am, sí, Jesús le convirtió a un apóstol compartiendo la palabra. Pablo en Antioquía, algunos escucharon y otros no, pero Pablo siguió compartiendo. En la clase hablando de un mensaje a los no judíos, estaba listo para ayudar en conflicto. Pablo en Filipos siguió predicando aunque estaba en la cárcel. Pablo en Roma, ciertamente no era parte de su plan tampoco, pero siguió compartiendo la palabra, escribiendo cartas. Entonces sí, Pablo fue flexible en su itinerario. Y hay otros ejemplos que no hemos hablado en las historias de esta clase, pero sí, hay muchos en el libro de Hechos. Y número 4, él vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. En Antioquía, sacudió el polvo de su pie y siguió a otra ciudad. En Filipos, la molestia de la muchacha esclava endemoniada, castigado y colocado en una cárcel, en el cepo. En Roma, bajo arresto domiciliario. Pero sí, en estas situaciones él vio oposición y persecución como oportunidades. Siguió predicando. Justo desde el comienzo, Pablo estableció iglesias con gente diversa en Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, en Roma. Estaba predicando la palabra a todos, judíos, gentiles, diferentes culturas, con gente diversa.
Y Pablo concentró, número 6 aquí, Pablo concentró sus esfuerzos en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado. Podemos pensar en, pues, muchas ciudades en esta época, pero Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, Filipos, Jerusalén, Roma también, pensando en el evangelio. Algunos, sí, conocieron el Antiguo Testamento, pero no muchos el evangelio. Entonces, predicando el evangelio a ellos. Voy a compartir cuatro más, pero lo que ustedes han visto en la pantalla aquí, am, ¿cuáles son sus comentarios? ¿Hay alguno de estos que a ustedes le llaman la atención más que otros? ¿O qué piensan? ¿Cuáles son sus comentarios sobre estos 6 estrategias? Amparo, adelante. Está en mudo el micrófono, Amparo. A mí me llama la atención de que él predicó a la gente que aún no conocía, buscaba personas que aún no se les había predicado. Vio oportunidades en muchos lugares y pues yo siempre he estado convencida que uno debe predicarle a los que aún no han oído, porque pues no estamos para robar personas de otras iglesias, sino para hacer iglesia. Ok, muy bien, Amparo. Gracias por el comentario. José, adelante. Sí, más que un comentario, es una pregunta la que deseo hacer. Cuando Sí. se dice que Pablo estableció iglesia, dice, con gente diversa. Eh, Quisiera que la ampliara un poquito más en cuanto a referirse a grupos o a personas individuales o a formar templos o iglesias, ¿verdad? A eso, esa es la pregunta, porque tengo esa duda y disculpe la ignorancia. Sí, cuando estamos hablando de iglesias, a veces convirtieron a iglesias que tenían un edificio, un templo, am, pero cuando estamos pensando en esto, estamos pensando en grupos que adoraron a Dios en sus comunidades juntos. Ayudaban unos a otros. Entonces, no es necesariamente que tenían un edificio para su adoración, pero es un grupo de creyentes, ¿cierto? Adorando a Dios. Y cuando estamos diciendo gente diversa, es solamente que Pablo estaba predicando la palabra con todos, no estaba diciendo, la palabra no es para ustedes en esta parte de esta ciudad, o no quiero ir a esta ciudad donde he escuchado de la gente ahí, o algo así. Estableció iglesias, comunidades donde estaban creyentes juntos con gente diversa. ¿Esto ayuda un poco, Gracias. José? Sí, gracias, gracias. Bueno. Ok, ¿qué más? Félix, adelante. Pastor, quería resaltar el tema de que Pablo, aún siendo, él fue, ¿no? Fue estudiante, alumno de Gamaliel, como, ¿no? Él estuvo mucho tiempo persiguiendo cristianos, era un religioso, y él pensaba que más bien estaba sirviendo al pueblo de Dios, pero era todo lo contrario. Exacto. Y al final de cuentas, cómo Cristo lo encuentra y cómo cambia todo su sentido ya de su destino, ¿no? Cómo cambia ya Ujú. toda la visión del panorama. Sí. Entonces, eso es lo que siempre me pongo a meditar y a reflexionar en todo el proceso de Pablo. Ujú. Un tremendo, tremendo siervo del Señor, ¿no? El Señor lo Sí. usa con bastante poder. Ujú. Eso, hermano. No, gracias, Félix. Sí, recordamos una de las
primeras preguntas. Am, ¿por qué Dios eligió a Pablo para servir a la iglesia por gracia? ¿Cierto? En su amor eligió a Pablo, porque Pablo, sí, fue totalmente en contra de la iglesia y el evangelio. Teresa, adelante. Bueno, no sé si todavía está la pregunta. Yo quería contestar del que me llamó más la atención de las estrategias de Pablo. Para mí Ujú. es el fortalecimiento a los líderes, porque cuán importante es fortalecer a los líderes a la cabeza de cualquier grupo o estamento que hayan en las iglesias, porque si la cabeza está mal, el resto está mal. Y una estrategia muy interesante, porque si Pablo estaba preso o en su futuro ya no existir en el mundo, la palabra del Evangelio iba a correr porque él sembró la semilla de los líderes, los guió. Él también siempre tuvo un hijo espiritual al cual lo guió, le enseñó mucho. Entonces, el enseñarle a los líderes es muy importante porque la palabra sigue, porque si el líder está bien instruido, va a instruir bien a los creyentes. Ujú. Entonces, para mí eso es muy importante y es lo que hace falta hoy en día, en la actualidad, en las iglesias. Eso sería, Excelente, profesor. Teresa. Sí, es un buen comentario y es un buen comentario para continuar con la siguiente pantalla, entonces, porque esto es lo que tenemos de los últimos cuatro. Entonces, sí, la segunda aquí, Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra y también trabajaba en equipo, la última estrategia ahí. Pero sí, empezamos arriba con él no puso piedra de tropiezo ante las personas con la excepción del mismo evangelio. Recordamos Recordamos la historia, un mensaje a los no judíos cuando había este desacuerdo entre los creyentes en Antioquía. Pablo fue a Jerusalén para hablar con los creyentes ahí sobre la circuncisión um, y todo. Y sí, la idea siempre fue no poner una piedra de tropiezo ante las personas, con la excepción del mismo evangelio. Si el mismo evangelio es el problema, está bien, estamos compartiendo el evangelio. Pero si es otra cosa, no queremos una piedra de tropiezo para la gente. Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra, viajaba con otros, compartió el evangelio con ellos. Sí, Pablo capacitaba a otros a llevar a cabo la obra con las cartas a Timoteo, en todo eso es lo que Teresa estaba comentando, su estrategia de capacitar a otros. Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros que él había capacitado y por medio de visitas personales. Podemos ver esto en sus viajes misioneros, cartas a los filipenses, a Timoteo, a los romanos, y en sus viajes algunos quedaron en varias ciudades, como Lucas, Timoteo, en ciudades, Silas, Bernabé, y otros. Entonces, um, Pablo daba seguimiento a los creyentes en diferentes partes. Y la última estrategia que tenemos aquí es trabajaba en equipo. En los viajes misioneros, siempre, siempre Pablo está con alguien. Bernabé, Silas, Timoteo, Juan Marcos, Priscila, Aquila, Lucas. Entonces, trabajaba en equipo para proclamar el Evangelio. Entonces, de estos cuatro, Teresa ya comentó sobre Pablo capacitando a otros y la importancia de esta estrategia. ¿Qué piensan ustedes de estos cuatro? ¿Hay una estrategia que llama la atención? Angélica.
Sí, profesor. La que dice que Pablo daba seguimiento por medio de cartas. Acá vemos la importancia del compromiso y del seguimiento en el trabajo que hacemos para Dios. No se trata solo de hablarle a alguien de Cristo una vez, sino de caminar con esa persona, animarla, orar por ella y estar pendiente de su crecimiento. Veo que esta forma de actuar, pues demuestra amor verdadero y paciencia y responsabilidad. Ujú. Excelente. Y es la tecnología del día, ¿cierto? Que tienen este sistema de cartas para enviar a varias ciudades. Es increíble en esta época. Amparo, está en mudo el micrófono, Amparo. Yo también estoy de acuerdo con la hermana. El seguimiento que Pablo hacía a las personas que ya había evangelizado es algo muy importante porque no basta solo con dar la palabra, hay que seguir, hay que hacerle un seguimiento a las personas. Me llama la atención de que él trabajaba en equipo porque la palabra de Dios dice que vayan dos. ¿Por qué? Porque mientras el uno está enseñando, el otro está orando en caso de ataque del enemigo, del levantamiento de personas poseídas, debe de haber otra persona acompañando. Entonces el mismo Pablo nos está enseñando que debemos de trabajar en equipo, unidos y visitando a las personas. Yo he tenido la oportunidad de visitar a una persona hasta un año seguido dando palabra para poder que lleguen, porque hay personas que entienden de una el evangelio, pero otras se demoran mucho más por la oposición de las familias, por tantas cosas que se presentan en la persona. Gracias, Amparo. Excelente. María, adelante. Está en mudo todavía el micrófono. Tiene que tocar la pantalla, buscar el micrófono y tocarlo. Sigue en mudo. Ahora sí. ¿Ahí? Ahora sí, gracias. Buen día. Me llama mucho la atención, buenos días hermano, me llama mucho la atención que Pablo, a pesar de tener a todo el mundo en su contra, es decir, las multitudes se avolcaban para incluso querer matarlo, él insistía en querer enseñarles, en darles su testimonio, y tanto que fue capaz hasta de tratar de convencer a los propios reyes sobre la existencia de Jesús, sobre la existencia de la resurrección de Jesús. Entonces, eso nos da a nosotros, a los creyentes, la fortaleza de que por fe nosotros podemos llegar a muchos, llegar e insistir de darles la palabra de Dios. ¿Ves? Ser constante. Esa constancia de Pablo, esa entereza de él, es una de las cosas que más me llamó la atención de su historia. Gracias. Gracias, María. Excelente. Y Paul en el chat también, gracias por el comentario ahí. Se destaca que Pablo vio oportunidades en la persecución y oposición. Enseña la fortaleza y perseverancia frente a las adversidades. Sí. Um, Excelente. Muy bien, Félix, un comentario más. Sí, pastor, como decían los demás hermanos, compañeros, la importancia también la importancia de trabajar en equipo, orar siempre, siempre por tu grupo, orar por toda la comunidad, estar a la expectativa de los hermanos cuando a veces están faltando, todos esos detalles, ¿no? Por eso es importante trabajar en equipo para que de esa manera se asignen, ¿no? Se asignen las actividades que se está llevando dentro de tal comunidad y los hermanos puedan ser sostenidos.
así como hacía Cristo con sus discípulos, ¿no? Siempre estaba la expectativa de cada uno de ellos. Tenemos que aprender eso, ¿no? De ahí nace el amor hacia el prójimo, ¿no? Eso, pastor. Ujú. Excelente, Félix. Muy bien. Ok, entonces, para resumir esta pregunta que tenemos en el proyecto final, ustedes van a elegir dos de estas estrategias y escribir por qué le llaman la atención. Entonces, voy a tener en el proyecto final estas 10 estrategias y ustedes pueden elegir dos explicando am, por qué eligió las estrategias que están ahí. Ah, perfecto. Entonces, continuamos con el proyecto final. Hemos terminado la parte A del proyecto final. Entonces, la única otra cosa que vamos a tener en el proyecto, parte A, son las primeras 8 preguntas que hemos hablado durante estas clases. La parte B del proyecto final es, es esta. Ustedes van a leer una historia de Hechos 8 y usando Hechos 8 van a contestar las 3 preguntas que es uno de los enfoques del curso. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Y qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, am, estas 3 preguntas van a contestar usando la historia de Hechos 8. Y todo esto es dentro del documento que voy a compartir con ustedes y que compartí durante el fin de semana, pero voy a compartir todo de nuevo esta noche. Entonces, esto es la parte B del proyecto final. Y voy a compartir una cosita más del proyecto final y vamos a tener tiempo para preguntas. Entonces, para el proyecto final, esta noche voy a compartir los detalles del proyecto final de nuevo. Ya he compartido los documentos, el PDF, el documento de Word. Voy a compartir los 2 documentos de nuevo esta noche. Las formas de entregar el proyecto final. Pues pueden entregar un documento de Word o también un PDF, pueden enviarlo a mi WhatsApp. También pueden enviarlo con fotos del documento. Pueden escribir sus respuestas a mano y compartir las fotos del documento conmigo. Y es muy importante enviarlo a mi WhatsApp personal, no al grupo de participación. Entonces, ustedes pueden enviarlo directamente a mi celular. Yo voy a compartir mi número esta noche también con los detalles del proyecto final. Sí, para que ustedes tengan a mano. Pero sí, es importante compartirlo a mi WhatsApp personal y yo puedo confirmar con ustedes que he recibido el proyecto. Sí es, tal vez también otra opción es mi correo electrónico. Entonces, puede ser otra opción. Yo voy a compartir mi correo electrónico esta noche también. Y la fecha límite para el proyecto final es 2 semanas del día de hoy, el 4 de agosto es la fecha límite para el proyecto final. La parte A son las 8 preguntas, las otras 8 preguntas que hemos hablado durante las lecciones. Y la parte B es esta parte. Ustedes van a leer una historia, Hechos 8, y contestar las 3 preguntas del pecado, amor y la aplicación a nuestras vidas. Ok, ¿cuáles son sus preguntas sobre el proyecto final? Paulo, ¿Cómo está, pastor? Buenos días. buenos No días. está claro las preguntas.
y hay que entregar hasta el 4 de agosto. Eso sería entonces con el proyecto, hermano. Perfecto. Todas las preguntas están en el documento que voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Entonces, número 1 hasta número 8 están aquí, ahí en el documento. Incluso la parte B está en el documento que voy a compartir. Estas tres preguntas que puede ver en la pantalla aquí, van a estar en el documento. Entonces, si usted puede abrir el documento para ver, todas las preguntas estarán ahí. Y cuando están trabajando en el proyecto final, también pueden preguntarme sobre alguna pregunta o pueden regresar a la grabación, a la última parte, porque siempre en cada lección hablamos de la pregunta del proyecto final en la última parte, entonces puede regresar a cualquier grabación para ayudar con sus respuestas también. Angélica. Profe, una preguntita. ¿Yo puedo entregar el proyecto final antes de esa fecha? Claro, claro que sí. Si ustedes están terminados en estos días, esta semana, bien puede entregarlo y voy a confirmar que he recibido. Ah, listo, profe, gracias. Ujú. Richard, adelante. Pastor, entonces la forma de entregar sería de tres maneras, ya sea en Word, ya sea en PDF o ya sea sacarle foto del documento completo. Así es. Exacto. Gracias. Ujú. Gracias por la aclaración. Muy bien. Teresa, Sí, profesor, ¿usted tiene para podérselo enviar su WhatsApp sí, personal? Porque sí. yo una vez quise agregarle al WhatsApp para explicarle por qué no iba a estar y para mandarle una respuesta, pero decía que usted no tenía WhatsApp. Oh, sí, yo tengo y voy a compartir mi número. Yo voy a compartir mi número de WhatsApp esta noche también. Entonces ustedes van a tener el WhatsApp, Ya, y mi correo ok. también, si quieren compartir con mi correo electrónico. Es un Ok. poco más fácil conmigo con WhatsApp porque estoy revisando mis mensajes cada día, ah, con mi correo electrónico. No es cada día, pero sí. Ah, Gracias, entonces, profesor. gracias, Teresa. Y gracias por todo, ¿eh? No, Hermoso gracias, curso, sí. hermoso curso. Excelente. ¿Alguna pregunta más sobre el proyecto final antes de terminar la lección 8? Bien. Ok. No, Félix, algo más. Sí, pastor, no es sobre el tema del proyecto final, más bien quería preguntarle si cuándo comienzan los otros cursos para poder llevarlos, porque todavía me están faltando unos seis cursos, cinco cursos creo, para poder terminar acá ¿cómo se llama? El primer nivel que es discipulado y después ya Sí, para entrar al otro nivel de sembrador. excelente, Félix. Sí. Y Ok. eso quería saber, pastor. Gracias. Gracias por su Ujú. servicio, pastor. Gracias. Muy bien. Y yo puedo Sí, compartir los cursos aquí. Entonces, sí, la tarea, no hay tarea para la próxima lección, la tarea es el proyecto final y la fecha límite es el 4 de agosto. Y los próximos cursos, vamos a ofrecer la palabra crece discípulo el 5 de agosto. El 19 de agosto tenemos la Biblia en el principio. Tal vez hay otro el 2 de agosto que es legalismo, creo. Y otros en la última parte de agosto que vamos a ofrecer. Entonces, hay como 5 cursos en agosto que estamos ofreciendo. Entonces,
Sí, Félix, hay otras opciones y vamos a compartir todo en el grupo oficial pronto, creo. Pero sí, estos son los siguientes cursos que tenemos. Angélica. Profe, una preguntita. De pronto usted sabe si se demora mucho el curso de la palabra que se crece, el discípulo hace discípulos, porque solamente me faltaría ese para culminar ya el nivel discipulado. Sí, recuerdo, Angélica. Voy a hablar con usted sobre el curso, porque sí, después de terminar los 12 cursos, va a recibir la invitación al último curso. Sí, el discípulo hace discípulos. Entonces, Angélica, estaré en contacto con usted sobre el curso El discípulo hace discípulos y con su expediente y todo. Discípulo, sí, Listo, sí. profesor, muchas gracias. Excelente. Ok, Víctor, ¿un Profesor. comentario? Sí, profesor, con el curso ese de la palabra, el discípulo hace discípulo, la palabra crece discípulo, es otro, ¿verdad? Sí, sí, hay dos cursos en esta serie. La palabra crece discípulo es uno que ofrecemos a todos y la palabra crece el discípulo hace discípulos es el último curso del nivel discipulado y es por invitación después de terminar los otros cursos. Sí, porque a mí me hace falta ese curso y el curso de legalismo, eh, enemigo de la gracia. Ok, está cerca entonces. Sí, gracias. Perfecto. Ok. Excelente. María, ¿tiene un comentario, María? ¿O no? Sí, 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 profe. Adelante. Ajá. También estaba cuestionando todo lo que yo he cumplido en la propuesta del curso del diplomado y yo quedé en un pendiente con la ley y el evangelio. Yo lo cursé con la profesora Vivar, pero no lo presenté a tiempo y no pudo ser aprobado. Luego lo probé, luego lo cursé recientemente, pero ahora no sé si eso quedó validado. Entonces, no vaya a ser que no esté invalidado ninguno de los dos y tenga que repetirlo. Lo que voy a hacer es compartir su expediente con usted, María, y podemos hablar por WhatsApp sobre estos cursos. Muy bien, sí, para entonces usted nos indique qué es prioritario, cumplir con la base de los estudios del curso La Biblia, Ujú, que es el más amplio, tiene seis cursos, creo ujú. yo, que contenido. Y luego entonces está lo de la parte que es el discipulado, que ese es el final, ¿cierto? Am, sí, sí, el último curso, el discípulo hace discípulo, es el último curso del nivel discipulado. Y hay Y la palabra crece también forma parte de la última etapa, ¿verdad? la palabra crece discípulo, es otro curso de los 12 antes del Sí. último curso. Uno prela, ¿Otra vez? perdón, en la academia ningún curso prela el siguiente. No, no, Ok, no, entonces no hay problema. no hay problema. Puedes seguir con cualquier curso. Sí. Gracias, profe. Está bien. Ujú, perfecto. Ok, muy bien. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bendiciones a todos. Han sido un placer estudiar la palabra Chao, con pastor, ustedes. bendiciones.
Bendiciones, hermano. Chao, Gracias. pastor. Bendiciones. Saludos. Profesor, gracias. Gracias, Bendiciones a profesor, por todos. enseñarnos la Gusto y palabra. bendiciones. Todo muchísimas Que gracias Dios les bendiga a por todos. estar participando en las clases y conocerle. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Yo, profesor, quería darle un hermoso saludo y desearle mucha salud y bendiciones a la señora Amparo. Llevo 3 cursos con ella y me he nutrido muchísimo de su fortaleza, de su pasión por mantener la palabra viva. Gracias. Y a usted, profesor, Dios me lo siga Gracias. bendiciendo y está mejorando muchísimo el español. Gracias, María. Gracias. Gracias. Que Muy tengan buen bien. día. Bien. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Eso es de admirar en los hermanos de Estados Unidos que entran a hablar español y eso es rápido que lo aprenden mientras nosotros tratamos de hablar el inglés y no hemos podido. Yo llevo años tratando y no he podido. Vamos a tener que hacer ejercicios con ellos, ¿verdad? Sí, porque yo lo hago es por Duolingo, hago varios idiomas y es difícil uno solo. Sí. Muy difícil. La academia va a tener que hacer un extensivo en idioma. ¿Qué bendición sería? Tal vez el griego o algo. Bien. Bueno, Felicidades. sí, bendiciones a todos. Amén.